Muy amados, que el Señor les bendiga ricamente, ricamente. Iniciamos hoy un estudio acerca de las áreas del quehacer profético. Las áreas del quehacer profético. En todos los tiempos Dios ha tenido profetas que hablen su palabra, que hablen en su nombre. Pero no en todos los tiempos el ejercicio profético ha tenido las mismas características que tiene el día de hoy en esta dispensación de la gracia. Nosotros generalmente vemos en el Antiguo Testamento a los profetas desde el tiempo de Enoc, que es uno de los primeros profetas mencionados. Enoc, que caminó con Dios, profetas solitarios a los cuales Dios escogía y se revelaba para traer palabra a su pueblo o a las naciones, dependiendo de el alcance profético, dependiendo de cómo Dios quería utilizar al profeta o a la profetisa. Y entonces, por todo el Antiguo Testamento tenemos un modelo de profeta que casi no cambia en las dispensaciones que van desde la edad de la conciencia hasta la ley. Los profetas son por lo general hombres y mujeres identificados así en un pueblo de miles o millones de personas, muy poquitos profetas, hombres y mujeres usados por Dios. Quizá cuando más vemos profetas emerger o fluir fue en los tiempos de Samuel hasta Eliseo y quizá un poco más, los cuales formaron escuelas de profetas y cultivaron entre mucha gente que tenía inclinaciones en esa área o dones para esa área, lo que llamamos los hijos de los profetas. Los profetas formaron comunidades en ese tiempo y vivían en eh, comunidades proféticas. Seguramente por la cercanía ellos se juntaban, oraban, tenían sus tiempos de ser entrenados por los profetas mayores. Por eso cuando Elías se va a ir y tú ves el viaje de las últimas jornadas de Elías, por donde va pasando Elías, se acercan los profetas a Eliseo, y que eran parte de estas comunidades proféticas, se acercan para hablarle y decirle que su Señor se iba. Pero quizá ese fue el tiempo de mayor abundancia, de mayor número de profetas vigentes. Pero por lo general todos esos profetas son profetas discípulos de los mayores. Los demás eran todos como anónimos y solamente resaltaba la figura en el tiempo de Elías y luego Eliseo, y los profetas cumplían misiones particulares, especiales. Ahora, cuando viene la gracia, cuando viene lo que llama la palabra del Señor, los últimos tiempos, que es la dispensación en la cual estamos viviendo, y desciende el Espíritu Santo sobre la iglesia, el apóstol Pedro dice lo siguiente: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Derramaré de mi espíritu y profetizarán. El apóstol está hablando aquí y abriendo la puerta con esta palabra a lo que sería la característica principal de esta dispensación. Por eso llamamos a esta dispensación la era de la revelación. La era de la revelación. Vivimos la era de la revelación.
Nunca en toda la historia humana ha habido tanta gente que recibe revelación de Dios en distintos niveles. Y lo primero que vamos a ver son los 3 niveles proféticos que operan en esta dispensación de la gracia. El primer nivel es el nivel general de revelación. Todos los hijos de Dios reciben revelación sobrenatural por medio del Espíritu Santo que vive en ellos. Todos nosotros, todos recibimos. Eh, por eso, esto fue profetizado por el Señor Jesucristo en el libro de San Juan, capítulo 16, versículo 13. El Señor dijo: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, Jesús prometió que el Espíritu Santo guiaría de manera personal a cada uno de los hijos, y es lo que sucede. Somos guiados, todos somos guiados por el Espíritu de Dios, y eso implica revelación de Dios para cada uno de sus hijos en particular. En Juan 14, 26, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Este nivel general de revelación es para todos los hijos de Dios. En el fondo, todos nosotros tenemos algún nivel de revelación profética. Quizás tú no seas un profeta de oficio, quizás tú no tienes grandes dones proféticos, pero tú tienes la obra del Espíritu Santo operando dentro de ti. Esta revelación general que Dios da a todos sus hijos se refiere primeramente a informaciones concernientes a la vida personal o familiar del cristiano. Si eres un hijo del Señor renacido, por ser hijo de Dios y ser renacido y tener al Espíritu Santo dentro tuyo, el Señor te revelará cosas concernientes a tu vida personal, a tu vida familiar. También te revelará, te dará informaciones por revelación acerca del enemigo contra quien luchas, los peligros espirituales que te acechan. Muchas veces tú tienes como percepciones o intuiciones de cosas, y como no estamos tan acostumbrados a percibir las cosas de nuestro espíritu, pensamos: esto es mío, ¿sí? De pronto tú tienes una necesidad de orar por alguien en particular, y son revelaciones del Señor que Dios da. Te toma como intercesor en un determinado momento por alguien. Cuando nosotros seguimos estas llamadas intuiciones espirituales, nosotros entramos a ser colaboradores con el Espíritu Santo en su obra en la tierra, y se va desarrollando esa gracia, esas capacidades que tenemos dentro de nosotros para percibir la revelación del Señor, para oír y ver, principalmente en cuanto a la revelación del Señor. La revelación del Señor es abundante en este tiempo, por eso dijo la palabra: derramaré de mi espíritu sobre toda carne, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, los jóvenes verán visiones, los ancianos soñarán sueños. Es decir, estamos viviendo en una época de revelación masiva, general, para todos los hijos de Dios. Esta revelación está derramada sobre todo el pueblo de Dios. En términos generales, y hablo primeramente de la revelación general que reciben todos los hijos de Dios, sin necesariamente tener algún nivel mayor de ejercicio profético. Si eres hijo de Dios, recibirás guianza diaria sobre toda clase de asuntos que te conciernen.
también instrucciones del Señor en cuanto a tu servicio al Señor, a veces correcciones y reprensiones del Espíritu Santo sobre asuntos personales o familiares, y un grado importante de iluminación en cuanto a conocer la palabra de Dios, en cuanto a comprender las escrituras, por medio de esta iluminación que viene de parte del Espíritu Santo. Nosotros entendemos cosas maravillosas de la escritura, nos podemos compenetrar en el estudio de la palabra y sabemos que contamos con la ayuda directa del Espíritu Santo sobre nosotros para ayudarnos en nuestro estudio de la escritura. El apóstol Juan, en Primera de Juan, en el capítulo 2, versículo 20, está hablando a los hijos de Dios y está diciendo que surgieron anticristos en la iglesia y ellos se fueron porque no pertenecían a la iglesia. Pero entonces dice, pero vosotros, le habla a la iglesia, tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas, ¿sí? No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Pero observa, tenéis la unción del Santo y conocéis. El versículo 27, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. El apóstol Pablo en el capítulo 2 de Primera de Corintios dice que hemos recibido el Espíritu Santo para conocer, para conocer. Una de las principales tareas y funciones del Espíritu Santo es darnos información, es para conocer. El ministerio del Espíritu Santo es enseñarnos y guiarnos, instruirnos. Así que tienes dentro tuyo el maestro, el más grande maestro en este tiempo, que es el Espíritu Santo, que tiene toda la intención de traerte revelación de cosas personales, remas personales, palabras personales y familiares. Y también una gracia especial para enseñarte la escritura. Pregúntale siempre cuando lees, Señor, ¿qué significa esto? Pregunta al Espíritu Santo, Él te va a revelar. Él vino para enseñarnos todas las cosas. Estamos hablando del primer nivel, el nivel general de revelación que todos los hijos e hijas del Señor, desde el día de su nacimiento espiritual, tienen y con el cual puedes contar, sabiendo que el Señor te enseñará todas las cosas conforme a su perfecta y divina voluntad. Entonces, hablando ahora acerca de esto, esta dispensación es la dispensación de la revelación espiritual, donde el Espíritu Santo ha sido derramado sobre toda carne, sobre todas las personas. Nadie está exento dentro del pueblo del Señor. Aprovecha la gracia que hay, aprovecha esta revelación, pide continuamente al Señor, enséñame, enséñame, Él te enseñará, pero sé obediente a las instrucciones que el Espíritu Santo te dé. No seas solamente un curioso espiritual, una curiosa espiritual que quiere saber pero no quiere obedecer. Cuando tú quieres saber para obedecer, el Espíritu Santo será abundante en revelaciones, abundante en iluminación espiritual para conocer la Escritura. Mucha gente quiere saber pero no quiere obedecer, y entonces se restringe la revelación, porque Dios no habla a los curiosos, Dios habla a los obedientes. Sé obediente en buscar, en buscar, en buscar, encontrar y obedecer la revelación del Señor. Gracias al Señor porque vivimos en esta maravillosa era de la revelación donde el Espíritu Santo ha sido derramado masivamente
sobre la iglesia. Aleluya.